El ser humano es espíritu, cuerpo y alma. La palabra de Dios dice que el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. La palabra de Dios dice la paga del pecado es muerte. Y esto se deja caer de inmediato en el ser humano cuando comete su primer pecado. Lo primero que muere en el ser humano es su espíritu. Luego comienza a morir el cuerpo en forma gradual. El ser humano entra en un proceso de muerte al momento de pecar contra Dios. Al paso de los años, un día el cuerpo también morirá, producto del pecado. Y lo que va a concluir el proceso de muerte es la muerte del alma. Cuando haya muerto el alma, habrá concluido el proceso de muerte del ser humano. El ser humano es trino, es espíritu, cuerpo y alma. El espíritu humano es lo que le permite al ser humano percibir las cosas que son del espíritu de Dios, conocer a Dios. Dios es espíritu y el ser humano tiene que conocerlo a través del espíritu humano. El cuerpo es lo que le permite al espíritu y al alma, particularmente al alma, interactuar en este espacio físico. El alma es nuestro yo, asiento de nuestras emociones. El alma tiene existencia eterna. Los ángeles son solamente entidades espirituales, no son trinos. Dios nos hizo a los seres humanos trinos, con sentimientos, con emociones. El alma almacena los recuerdos. El alma siente, el alma tiene deseo, el alma ama, el alma odia, el alma tiene existencia eterna. No todo acaba con la muerte física, no. Con la muerte física lo que ocurre es que el alma es desnudada del cuerpo y el alma va al infierno a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco para pagar el alma por los pecados que ha cometido el alma. Porque el alma que pecare esa morirá. Y el alma que peca tiene que morir. Y eso le ocurre a todo ser humano. Todo ser humano tiene que reconocerse así, en la grave situación en la que está, espiritual, moral y judicialmente. Judicialmente su alma está condenada a la muerte por haber pecado. En Ezequiel 18:4 el Señor ha dicho, el alma que pecare esa morirá. En el cuerpo humano está arraigada una naturaleza pecaminosa que le va a hacer pecar al ser humano hasta que se muera, hasta que el cuerpo físico muera. Si el ser humano no se quiere reconocer así, no se ha arrepentido. Espiritualmente el ser humano ha muerto por haber pecado. Desde el momento que el ser humano abandona su estado de niñez, comete su primer pecado y entra en un proceso de muerte. Su espíritu murió. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice, porque el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que tiene solamente el alma viva y su cuerpo físico vivo. Su espíritu ya no está más. Su espíritu murió por haber pecado. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente con el Espíritu, pero como el Espíritu está muerto por haber pecado, para él las palabras de Dios son locura. Todo lo espiritual es locura, no las puede entender porque es un ser humano guiado solamente por las emociones del alma. Es un ser humano meramente natural. Para que ahora el proceso de muerte continúa con el cuerpo. Ya murió el espíritu. Así está todo ser humano en este mundo. Ahora la muerte viene por el cuerpo humano. Antes de que el cuerpo muera y el alma tenga que ser desnudada del cuerpo, el espíritu tiene que volver a nacer. Eso lo hace el Señor. El Señor tiene que volver a ser el espíritu en el ser humano. Porque Dios no es Dios de muertos espirituales. Dios es Dios de vivos espirituales. De vivos espirituales, que tengan su espíritu vivo. Entonces eso es importante que el ser humano lo entienda. Arrepentimiento en la Biblia significa metanoia, metamorfosis de los pensamientos. Es un cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe, en los tres estados en que está el ser humano ante Dios. El ser humano está espiritualmente, ¿cierto? Su espíritu está muerto por haber pecado. ¿Ya? En su cuerpo hay una naturaleza pecaminosa que le va a hacer pecar hasta que se muera. No podrá el ser humano dejar de pecar y eso es extremadamente grave porque la paga del pecado es muerte, porque el alma que pecare, esa morirá. Y ahora el ser humano tiene que reconocerse pecador, una persona que va a pecar contra Dios hasta que se muera porque en el cuerpo está arraigada esta naturaleza pecaminosa que le va a hacer pecar hasta que se muera. Su espíritu murió, necesita nacer de nuevo. Su cuerpo tiene que ser vestido de incorrupción para ir al cielo. Y además el alma está condenada a morir. El alma está condenada a que una vez que sea desnudada del cuerpo vaya a parar al juicio ante el gran trono blanco para pagar por los pecados del alma. En ese juicio no hay misericordia, porque ahí serán pagados los pecados del alma.
Entonces el ser humano tiene que reconocerse así. Así está todo ser humano en este mundo. Eso es arrepentimiento. Un cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe en los aspectos espiritual, moral y del alma, judicial. El Señor dice en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué quiere decir esto? Si